Muy buenas a todos, bienvenidos a Indesac. Hoy vamos a aprender sobre la operación lógica de bit de un PLC en TIA Portal. Bueno, empecemos. Lo que tenemos acá al inicio es un contacto normalmente abierto. Tenemos que enlazarlo a una salida. Y en el segmento CRES tenemos un contacto normalmente cerrado enlazado a otra salida. ¿Qué serían estos de acá? Estos dos primeros es un contacto abierto y un contacto cerrado. Bien, al agregar la salida, el contacto tiene que estar direccionado con una entrada del PLC o también puede ser con una marca. Bien, vamos a encender el I00. Ahí está. Vemos que la salida Q00 enciende y si la apagamos, se apagará. Bien, para el caso del I01 hemos colocado un contacto normalmente cerrado y vemos que la salida Q01 ya está encendido. Nosotros al encender esto vemos que el Q01 se apaga y el I01 está encendido. Y si apagamos la entrada I01 vemos que se enciende. Son contactos totalmente opuestos. Bien, ahora para el cuarto caso vamos a usar el contacto inverso. Bien, esto nos dice que al colocar, por ejemplo, un contacto normalmente abierto y colocamos el contacto inverso NOT y la salida, esto invertirá la entrada. Digamos que acá está un 0, pero al usar esto lo convierte en un 1 y enciende la salida Q02. Si nosotros encendemos esto, sucede lo contrario. Apaga la salida. Si lo apagamos, se enciende la salida. Y para el caso si usamos un contacto normalmente cerrado y también el NOT, en este caso va a apagar la salida. Si nosotros encendemos el contacto I0 CRES, sucede lo contrario y prende la salida. Bien, la apagamos. Y ahora para el caso cuando usemos, en este caso ahora el que sigue es una salida negada, vemos que el Q04 está encendido. Si colocamos acá una entrada normalmente abierta, si encendemos esto va a apagar la salida Q04. Bien, si apagamos esto lo vuelve a encender. Como ven, son diversas funciones que tenemos con esas primeras 5 operaciones de acá, pero en sí pueden trabajar de manera similar. Por ejemplo, este normalmente cerrado es como si usáramos esto de acá o esto de acá como si fuese un normalmente abierto. Los que siguen son las salidas R y las salidas S, que nos sirve para enclavar y desenclavar alguna salida. Lo he conectado con un contacto normalmente abierto, en este caso la entrada I05 a la salida Q05. Nosotros al encenderlo vemos que enciende la salida Q05, pero si la apagamos lo mantiene enclavado. Para poder apagar esa salida necesitamos usar la salida R, que es el reset, que nosotros en este caso si encendemos la entrada I06 y como ven apagó la salida Q05, si nosotros la apagamos ya se mantiene apagado. Bien, para este caso nos sirve como un enclavamiento de alguna salida o alguna marca que necesitamos encender. Bien, el siguiente caso son las salidas setBF y resetBF. Esto lo usamos normalmente para enclavar varias salidas o varias marcas. Nosotros al encender la entrada I07 hemos colocado que se enciendan 4 bits y como ven enciende 4 bits. Si nosotros apagamos la entrada I07 mantiene enclavado esas salidas, en este caso las marcas M00 hasta el M0 CRES. Para poder apagar esto usamos
su bloque contrario, que es el reset bf, que nos dice que debemos colocar acá arriba la dirección, que puede ser una marca o una salida, y acá abajo cuántas queremos que se apaguen. Encendemos el i1.0 y como ven, vemos que apaga el enclavamiento anterior. Si lo apagamos, ya se mantiene apagado. Ahora, en este caso, los que siguen son el bloque flip-flop SR y el RS. El bloque SR le da prioridad a la entrada R1 sobre la entrada S. ¿A qué me refiero con esto? Que si nosotros encendemos el S y el R1 está apagado, esto va a enclavar la salida o una marca aunque apaguemos la S. Pero si nosotros lo encendemos los dos a la vez, va a apagar la entrada o la marca. Y en caso que esté encendido solo el R1, lo apaga ya. Vamos a hacer la prueba. Activamos el i1.1. Bien, lo hemos guardado en un bloque de datos. Bueno, lo hemos puesto datos flip-flop y vemos que acá enciende. Si yo apago la entrada S, se mantiene enclavado. Si yo enciendo el i1.2, ya apagamos el bloque. Y ahora voy a encenderlo los dos a la vez. Y como ven, se apaga el bloque y ya no permite encender la salida Q07. Vamos a apagarlo todo. Lo recomendable es colocarle de esta manera y no colocar una marca aquí, ya que eso nos permite facilitar la programación. Por ejemplo, yo he creado un bloque de datos. En este caso estoy usando los estados flanco, que eso lo vamos a ver en unos momentos. El estado flip-flop lo he puesto en un array de 5 booleano y podemos usar estos de acá. Y para el caso del estado flanco le he puesto 10. Nosotros podemos colocar la cantidad que necesitemos. Bien, ahora sí, volviendo al anterior, vamos a usar ahora el bloque RS. Esto nos dice que le da prioridad al S1 sobre el R. Si nosotros encendemos el S1, va a enclavar la salida Q10. Si la apagamos y encendemos el R, lo va a apagar. Pero si encendemos los dos a la vez, va a enclavar. Caso contrario a lo que hace acá, que si enciendes los dos a la vez, no lo enclava. Bien, vamos a hacer la prueba. Vamos a encender el S1. Y como ven, enclavó el Q1.0. Si yo apago la entrada del S1, se mantiene enclavado y la salida también. Si yo enciendo la entrada del R, podemos ver que ya lo apagó. La apago. Ahora, si yo enciendo el S1 y enciendo también el R, como ven, hace lo contrario al caso anterior. En este caso, está manteniendo encendido el Q1.0. Vamos a apagarlo todo. Listo, ya hemos visto estos bloques de acá. Ahora lo siguiente será los flancos positivos y negativos. En este caso, en el flanco se tiene que colocar dos datos. Colocamos en la parte de arriba la entrada que queremos usar como flanco y abajo colocamos nuestro dato donde se va a almacenar el estado anterior de cada pulso que hagamos respecto a la entrada I15. Vamos a hacer la prueba. Nosotros al encender esto, encendió por un ciclo. Si lo apagamos y lo volvemos a encender, se enciende por otro ciclo. Y como ven, acá lo he mantenido encendido el I05 y acá se almacena el dato. Si yo lo apago, acá nos dice que ya apagó, está en false. Y si lo volvemos a encender, encendió por un ciclo. Acá ya guarda el dato anterior hasta que lo apaguemos y almacena el dato anterior, ya que esto nos dice que solo activará cuando detecte un estado de cambio de 0 a 1. Para el caso de la N, este solo enciende cuando detecta un estado de cambio de 1 a 0. En este caso es algo similar. En la parte de arriba colocamos la entrada que queremos utilizar como flanco y abajo nuestra variable en donde lo vamos a guardar. Si yo enciendo el I16, como ven, acá ya almacenó el estado en activo, pero no ha activado el Q12 hasta que
cambie del estado de 1 a 0. Ahorita está en 1. Ahora vamos a ponerle a 0. Como pudieron visualizar, cuando cambiamos de estado de 1 a 0, la salida Q12 encendía por cada siglo. En la parte de abajo no hay que colocarlo la misma variable, ya que esto puede ocasionar algún fallo o algún error, así que debemos colocar distintos datos. Bien, lo siguiente que usaremos es la salida con flanco positivo y con flanco negativo. Esto es algo similar a lo anterior, en este caso los flancos se encuentran en la salida y no en la entrada. Su funcionamiento es similar. Nosotros, al activar en este caso la entrada I17, va a activar por un siglo, en el caso del positivo, la salida, y acá se va a almacenar el dato. Bien, vamos a probarlo. Bien, como vieron, lo vuelvo a encender. Ahí está, acá se almacena el dato. Esto se mantiene activado y el dato lo sigue guardando como activado. Si esto se apaga, ahora está como apagado. Esto hace la misma función cuando detecta un cambio de estado de 0 a 1, va a mandar la activación durante un siglo. Ahora, para el caso del flanco negativo, hace lo mismo que el flanco negativo de entrada. Cuando detecta un cambio de 1 a 0, esto va a activar. Vamos a encenderlo. Todavía no activa hasta que lo apaguemos. Ahí está. Bien, ahora seguimos con la parte de los flancos, pero que están compuestos por bloques. En este caso son el P-Crike y el N-Crike. Estos son flancos que están compuestos de bloques. Bien, muy distinto a lo que teníamos acá, ya que estos flancos están compuestos dentro del bloque. Yo en este caso lo uso cuando pongo una entrada y un bloque de sumador. Esto va a activar un pulso cada vez que yo cambie el valor de la suma, por ejemplo. Bien, en este caso lo he colocado con una entrada. Ahora voy a activar el I2.1, va a guardar el valor aquí y va a activar esta salida. Ahí está. Bien, encendió cuando detectó un cambio de estado de 0 a 1, como vieron. Ahora, en este caso del bloque N-Crike, activa solo cuando detecta un cambio de estado de 1 a 0. Lo vamos a probar. Bien, lo último que tenemos, los bloques R-Crike y también el F-Crike, que su funcionamiento es algo similar a lo anterior, pero en este caso ya se guarda en un bloque de memoria. En este caso usábamos un dato del bloque de memoria, no un bloque. Cada flanco necesita un bloque ya. En este caso, para poder funcionar este bloque, tenemos que activar el EN, y el R es como si fuera el flanco positivo, ya que al detectar un cambio de estado de 0 a 1 va a activar el I17 por un ciclo. Vamos a probarlo. Encendemos. Encendió el bloque, pero la salida está apagada. Ahora en el clock, que significa reloj, vamos a activar la entrada I24. Y como ven ahí, activa, desactiva cada vez que cambiamos de 0 a 1. Por último, lo que tenemos acá es el bloque F-Crike, que se activa cuando activamos el EN, y el pulso de flanco lo hacemos en el clock, pero este es como si fuese el N, ya que cuando detecta un cambio de 1 a 0 va a activar la salida Q. Vamos a probarlo. Activamos el bloque y ahora la entrada del clock. Ahí está. Bueno, ya hemos usado todas las operaciones lógicas de bits. Espero que se haya comprendido, y si tienen alguna duda escríbanlo en los comentarios. Bien, espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse al canal y que tengan un buen día. Gracias, adiós.